Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y repasaré con ustedes las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo. Pero antes de iniciar, como todos los días, lo invito a que se comunique con nosotros a través del WhatsApp de Guatereporta 4003-3859 para que comparta con nosotros algo que crea que es relevante. Comenzamos con noticias nacionales, y es que hoy el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, transfiriéndolo de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. Gonzalo de Villa nació el 28 de abril de 1954 en Madrid, España. En el 2017 fue elegido presidente por 3 años en la Conferencia Episcopal y en el 2020 fue reconfirmado por otros 3 años como presidente de la Conferencia Episcopal. Con el nuevo nombramiento se ocupa el cargo que estaba disponible luego de la muerte de Óscar Julio Bian, que el 24 de febrero del 2018 falleció por complicaciones a causa de un cáncer. Me parecen que después de 36 años siguen teniendo vigencia y que algunos de ellos son claramente proféticos. Decía así Monseñor Melot. El Congreso de la República publicó en el Diario Oficial este 9 de julio el decreto 26/2020 que ordena la ampliación por 30 días más del estado de sitio en los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en Sololá. Desde el 30 de mayo del 2020, el presidente Alejandro Yamatei decretó estado de sitio en Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Utatlán en Sololá. La aprobación establece que en el municipio de Santa Lucía, Utatlán, quedará sin efecto la ampliación del estado de sitio. Esos lugares han permanecido con operativos constantes del Ejército y Ministerio Público después de que el pasado 25 de mayo se registró un enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, que dejó a una persona muerta. Y 3 personas han perdido la vida de forma violenta en diversos hechos, informaron este jueves el Cuerpo de Socorro. Los bomberos municipales dieron a conocer un ataque armado en la 26 calle y 25 avenida de la zona 5 de la capital. En el lugar, un hombre murió cuando conducía un taxi y otro resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital cercano. En el área hubo cierre vehicular, mientras que las autoridades correspondientes efectuaban diligencias. Aparte, una persona fallecida fue encontrada en una cuneta en la ruta de Villahermosa a Ciudad Real, donde se bloqueó un carril. Según información preliminar, la persona estaba atada de pies y manos. Además, un hombre de 18 años murió baleado cuando se desplazaba en la 4ª calle y 18 avenida de la zona 14 de la capital, informaron los bomberos municipales. Hace algunos minutos también fue encontrado un hombre con varios disparos en la 18 avenida y 17 calle zona 6 en los proyectos 4-4, con lo que suman hasta ahora 4 fallecidos. En la tercera sesión de las jornadas de presupuesto abierto en el tema central, el presupuesto de salud y emergencias fue un tema destacado. El presupuesto solicitado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue de 4.392 millones de quetzales, más para el ejercicio 2021. La solicitud fue representada por la ministra de Salud, Amelia Flores, y confirmó que la estructura del presupuesto fue diseñada por las anteriores autoridades que fueron removidas a mediados de junio por el presidente Alejandro Yamatei. La propuesta del requerimiento significará un incremento del 44% al gasto vigente. Dada la situación actual de la pandemia, el Ministerio de Salud concentra un mayor esfuerzo financiero en este ejercicio para atender la emergencia. Sin embargo, mantienen una baja ejecución del gasto que hasta el 8 de julio era del 34.63% según el sistema de contabilidad integrada. Hasta 4 días deben esperar los pacientes con coronavirus por una cama en el Hospital Roosevelt. Andrea Domínguez nos da los detalles de lo que ocurre con este centro asistencial y el Hospital de Zacapa. Andrea, buenas tardes. Amplíanos esta información, por favor. Sí, es un gusto saludarte, al igual que nuestros televidentes. Y es que la saturación en los hospitales del país continúa. La Procuraduría de los Derechos Humanos realizó varias visitas a los hospitales que se encuentran atendiendo a pacientes con coronavirus. Uno de ellos es el Hospital Roosevelt, quien en este momento tiene ya una gran demanda de atención a este tipo de pacientes, pero también es preocupante, ya que dentro de los hallazgos han localizado personas que aún se encuentran a la espera de camillas. Me acompaña la defensora de salud de la PDH, la doctora Zulma Calderón. ¿Cuáles son los hallazgos que encuentran acá?
Ante la situación del aumento de casos de coronavirus en estas últimas semanas, el Hospital Roosevelt ha debido habilitar por lo menos 5 áreas más para la atención de pacientes con COVID. Hoy se encontraron ingresados 198 pacientes, de los cuales 12 se encuentran ingresados en las áreas de bancas esperando por una cama. Dentro de los servicios que se han habilitado también han debido tomarse en consideración las áreas de la maternidad, porque se han atendido como mínimo 29 pacientes con cesárea que han sido positivas y al menos 17 mujeres de parto que también han dado positivas al área de COVID. Se supervisó el área de la medicina, que es una de las áreas que está habilitada para la atención de pacientes COVID, en donde por lo menos el día de hoy se darán entre 6 y 8 egresos. Sin embargo, como mencionamos, ya hay 12 personas en espera de ser ingresadas al hospital el día de hoy. Doctora, también realizan una supervisión al Hospital Temporal de Zacapa. ¿Cuáles son los hallazgos de este hospital, que es uno de los recién inaugurados por el gobierno y que se señala que vendría a ser uno de los espacios de desfogue a la red hospitalaria y hospitales tal cual es el caso del Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios? Temporal de Zacapa se repite como en el Parque de la Industria. Es un hospital que por la falta de infraestructura y la falta de personal con la que está operando en este momento, no es un punto de apoyo ni un punto de desfogue para los hospitales de la región. Aunque se encuentra funcionando ya en este momento y está habilitado con el equipo para la atención de al menos 16 personas en área de intensivo, este no está funcionando porque no se encuentra personal especializado para brindar la atención, lo que deriva en que el Hospital Regional de Zacapa sigue cargando con la atención de los pacientes que están en estado grave. Además de esto, los alrededor de 300 personas que están asignadas para este hospital todavía no han recibido salario, algunos desde el mes de febrero y otros desde el mes de marzo. ¿Esta situación de falta de pago se repite solo en este hospital o hay otros hospitales de los cuales ustedes hayan tenido denuncia? Es una situación repetitiva que se ha dado también en el Hospital Temporal del Parque La Industria, en el Hospital Regional de Zacapa, donde hay alrededor de 25 profesionales que desde el mes de enero no les han cancelado sus honorarios, y ahora nuevamente lo vemos en el Hospital Temporal de Zacapa y en el Hospital Temporal de Quetzaltenango también. Muchas gracias. Esto es parte de los hallazgos que ha encontrado la Procuraduría de los Derechos Humanos en las visitas que ha realizado a estos hospitales, destacando entonces que la saturación de los mismos continúa, pero es aún más preocupante que aunque los espacios de los hospitales temporales tengan áreas para atender a pacientes en estado crítico, no se encuentra el personal para poder hacer que este tipo de áreas esté capacitado para la atención de estos pacientes. En nuestras siguientes emisiones nosotros les tendremos más detalles de todos estos hallazgos. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez con imágenes de Byron García. Muchísimas gracias, Andrea. Sin duda preocupante situación la que se vive en los hospitales de nuestro país. Continuamos con información departamental. Y es que en el Centro de Atención Permanente de Quetzaltenango, mientras la demanda de hisopados incrementa, la de vacunación disminuye. De acuerdo con las autoridades, la presencia de niños ha mermado porque las madres temen acudir y contagiarse de COVID-19. Para solucionar este problema, el centro busca un lugar alternativo y fuera del edificio para atender este y otros servicios. ¿Cuáles son las opciones? La periodista María José Longo nos informa. Buenas tardes, María José, adelante con tu reporte. Gusto de saludarte, Paula. Un feliz jueves para toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro afuera del Centro de Atención Permanente de Quetzaltenango, en el que mientras los hisopados o la demanda de hisopados incrementa, la demanda de vacunas y control prenatal disminuye. De acuerdo con las autoridades, esto se debe a que la población tiene temor de contagiarse en este centro de salud. Además, han informado que previo a la pandemia atendían hasta 150 niños para ser vacunados, pero a causa del coronavirus únicamente asisten 15 al día. Estamos cubriendo una situación, pero estamos descubriendo muy importante, que es la vacunación de los niños. Nosotros regularmente vacunábamos 150 niños durante el día y también los fines de semana. Sin embargo, últimamente, pues si mucho acuden, serán unos 10, 15
madres que traen a vacunar a sus niños. Entonces definitivamente pues estamos muy bajos, y eso es debido pues de que el temor de llegar al CAP y poder infectarse. Una de las propuestas del director de este centro es que las autoridades educativas permitan el uso del salón de la ENCO, un instituto que está a menos de 100 metros de este edificio y que sea el lugar utilizado para la vacunación y el control prenatal. Las autoridades departamentales de educación han dicho que no han recibido alguna solicitud de este tipo e informaron que no estarían dispuestos a prestar este lugar. Se proporciona el salón de la ENCO para ser utilizado en lo que es la vacunación de niños específicamente. De todas maneras, nosotros estamos también pensando en otro plan B, en la cual estamos solicitando una carta a ¿cómo se llama?, la Cruz Roja, para poder colocar afuera del CAP. Para las autoridades es preocupante que disminuya la asistencia de niños para vacunación, ya que temen el brote de otras enfermedades. Para Noticiero Guatevisión, desde Quetzaltenango, María Longo. Muchísimas gracias por tu reporte, María José, desde Quetzaltenango. Nosotros continuamos con más noticias departamentales. Ante el aumento de casos de COVID-19 en el municipio, la Municipalidad de Mazatenango ordenó el cierre del mercado Antigua Terminal durante 3 días con el objetivo de llevar a cabo un proceso de desinfección. Marvin Tunches está en el lugar y nos informa de estas disposiciones ante el aumento de casos de coronavirus. Marvin, ¿cómo estás? Escuchamos tu reporte. Adelante. Paula, buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Me encuentro ubicado en el municipio de Mazatenango y es que la municipalidad de esta localidad dio a conocer a través de un comunicado de prensa la decisión de cerrar el mercado Antigua Terminal de Buses de Mazatenango, esto debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en el municipio. Queremos indicarles de que a raíz del aumento de varios casos de COVID-19 en el municipio, el Consejo en Pleno ha determinado el día de ayer el cierre del mercado La Terminal para los días viernes 10, sábado 11, domingo 12. Todos sabemos de que es toque de queda y por lo tanto estará cerrado. Según datos de la Comisión de Mercados, más de 2.500 personas visitan a diario este lugar. Aquí hay dos cosas. Si hay casos de COVID, yo pienso que es bueno sanitizar el mercado, ¿verdad? Porque de alguna manera usted sabe muy bien que los mercados, no solo aquí, yo le he manifestado varias veces que no solo aquí, porque los mercados lamentablemente son muy complicados. Según datos de la Jefatura de Área de Salud, en el departamento se han captado hasta la fecha un total de 290 casos, de los cuales 85 son de Mazatenango, 36 Amayac y 22 Chicacao, que son los municipios que más casos han reportado hasta la fecha. Hasta aquí mi reporte, con esto regresamos al estudio para Noticiero Guatevisión, reporta Marvin Tunches. Muchísimas gracias, Marvin. Entonces recordamos, el fin de semana este mercado estará cerrado para que todas las personas lo tengan muy en cuenta. El encierro, las rutinas, el compartir sin límite con el entorno o incluso la soledad se puede convertir en grande enemigo de la salud mental. La doctora Rocío Barrios da recomendaciones de cómo mantener la mente sana en cuarentena. Informa Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York. Caer en angustia en tiempo de cuarentena es normal ante la situación que el mundo enfrenta. Saber que la situación dramática que nos rodea no es de carácter personal ayudará a aliviar la presión, señala la psiquiatra doctora Rocío Barrios, quien agrega vía Skype que la planeación a largo plazo puede resultar frustrante. Podría ser como pequeños proyecticos diarios que nos generen satisfacción y que nos generen una cuota de sentido de vida para que al día siguiente volvamos a tener ese mismo anhelo, ese mismo deseo de hacer algo que sea interesante para nosotros. En ocasiones tenemos que enfrentar estos escenarios en condición de soledad, pero en otras el reto es lidiar con el estado de ánimo de otras personas que habitan con nosotros. ¿Cómo manejar, por ejemplo, instancias de negatividad naturales en las circunstancias? Lo clave es que las personas lo puedan hablar de lo que sienten, que si tengo
angustia, que si tengo dolor, que si tengo ideación de morirme, inclusive lo podamos expresar. Todos los seres humanos tenemos una interpretación del mundo. La depresión es una enfermedad, no una condición selectiva. Por ello, la importancia de ejercitar la mente en un entorno sano. Las noticias, aunque importantes, se sugiere que sean limitadas, pues la información excesiva puede ser el detonante de un entorno caótico. Debemos practicar ejercicio, debemos cantar, debemos hablar, debemos expresar lo que estamos sintiendo, debemos hacer pequeños desafíos diarios que nos generen bienestar o nos generen goce. Mantenerse sano en una época tan difícil es clave y no debemos limitarlo a lo físico. Lo que hoy vivimos pasará, pero cómo enfrentemos este momento se quedará con nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Es momento de dar un repaso a las noticias internacionales. La región sudafricana de Gauteng, donde están Johannesburgo y Pretoria, y que es ya el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 en el continente africano, tiene planes para excavar más de 1.5 millones de tumbas en el caso de que sean necesarias por una expansión descontrolada del virus. Sudáfrica acumula alrededor del 40% de los casos del continente. Según los últimos datos oficiales, el país ha registrado 215.855 contagios, de los cuales se reportan 3.502 fallecidos y 102.299 recuperados. Los hospitales de Panamá están al borde del colapso por el incremento de casos de COVID-19. El escenario ha obligado a readecuar hospitales y buscar nuevas instalaciones. Según cifras oficiales, cerca de 20.000 personas se encuentran en aislamiento domiciliario y en hoteles, mientras que 1 millar están hospitalizados, 158 de ellos en cuidados intensivos. Con una población de 4 millones de habitantes, Panamá ha pasado de unos 200 contagios diarios a más de 1.100 en las últimas semanas. Y legisladores opositores al presidente chileno Sebastián Piñera lograron avanzar en un proyecto de ley que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones. La iniciativa fue aprobada este miércoles, aunque todavía debe superar a otras etapas para convertirse en ley. La oposición ha promovido el retiro de los fondos manejados por las administradoras de fondos de pensiones como una forma para que las familias puedan obtener dinero para enfrentar la dura situación económica debido a la pandemia del coronavirus. Y regresamos con noticias nacionales. El Ministerio Público inauguró la Secretaría contra la Corrupción. El presidente Alejandro Yamatei participó en el evento de manera virtual, en donde llamó amiga a la fiscal general Consuelo Porras. Dulce Riveras nos acompaña en este momento para darnos más detalles. ¿Cómo estás, Dulce? ¿Qué información nos tienes en relación a este tema? ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Sí, bueno, esta secretaría se conformó ya oficialmente este día por parte del Ministerio Público, una secretaría que, según explicó la fiscal general Consuelo Porras, estará encargada de diferentes temas, no solo para tratar o recibir denuncias de temas de corrupción, sino también a lo interno poder capacitar a los empleados del Ministerio Público. En este sentido, pues el presidente participó en este evento de manera virtual. Hay que recordar que en octubre de 2019 se firmó un acuerdo de buena gobernanza y de lucha contra la corrupción en la que participó el presidente Yamatei junto con la fiscal Consuelo Porras, y a raíz de esto pues nace esta Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público. El presidente en su discurso dijo que esperaban seguir trabajando de la mano con la fiscal general, puesto que, dijo, es algo histórico que tanto los funcionarios del MP como del organismo ejecutivo se estén llevando de una manera cordial. Asimismo, también dijo que se estaría integrando a esta misma lucha la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdés. Escuchemos. Queremos agradecerle a la señora fiscal porque creo, y lo he dicho en múltiples ocasiones, que muy pocas veces en la historia del país ha habido tan buena comunicación, coordinación y trabajo entre la dependencia que ella preside, el Ministerio Público, y este organismo ejecutivo. Y quiero reiterar hoy, aquí, delante de ustedes, esa voluntad de este gobierno de poder seguir trabajando de la mano con la amiga, con la doctora Consuelo Porras,
para que podamos seguir enfrentando juntos la lucha contra la corrupción y haciendo parte también a la doctora Valdés como presidente del organismo judicial, podamos lograr judicializar los casos que hagan posible que los índices de corrupción se vayan reduciendo. Esta secretaría formará parte estrictamente del despacho superior del Ministerio Público y además estará dirigida por el licenciado Estuardo López y López, según también lo manifestó la fiscal general Consuelo Porras. Escuchemos también las declaraciones de la fiscal. Manifestando nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, haciendo un llamado a todos los sectores de la sociedad a unir esfuerzos por este mismo fin, con el objetivo de forjar una mejor Guatemala para las futuras generaciones. El funcionamiento de esta secretaría se da en el marco de la conmemoración de los 26 años de aniversario del Ministerio Público y, como mencionaba, fue un evento virtual que se llevó a cabo precisamente por el tema de la pandemia, en el que se han evitado todo este tipo de aglomeraciones y reuniones masivas. Es la información que tengo contigo, Paula. Regreso al set principal. Muchísimas gracias, Dulce. Vamos a estar pendientes de la ampliación de esta información en nuestras próximas emisiones. Vamos a nuestro primer corte comercial, pero al regresar repasamos el contenido que se ha hecho viral en las redes sociales. Gracias por continuar con nosotros. Nos enlazamos ahora con Pamela Valdés, quien como todos los días nos informa las condiciones del clima. Buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal estás, Paula? Qué gusto poderte saludar y a todos los que nos acompañan a través de la señal de Guatevisión, que tengan un excelente provecho. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos del país. Continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados, principalmente en la mayor parte del territorio nacional, como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, donde no se descarta la probabilidad de presencia de lluvias y actividad eléctrica en las próximas horas y en las primeras horas de la noche, debido a que aún continuamos en temporada de lluvias. Y le presentamos a continuación las condiciones específicamente a esta hora de la tarde a través de la gráfica del territorio nacional. Para la meseta central se esperan cielos parcialmente nublados, mucho calor, donde no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica. Tendremos principalmente tormentas eléctricas para los Verapaces y el departamento de Izabal. Para el resto de los departamentos, cielos parcialmente soleados, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica. Y las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el viernes y el sábado principalmente lluvias, y las temperaturas máximas se registran de 25 grados centígrados. Para el domingo esperamos principalmente tormentas eléctricas con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:39 de la mañana y se ocultará a las 6:36 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Paula. Y en pleno ascenso de casos de coronavirus en la cabecera departamental de Huehuetenango, comerciantes informales acordaron que a partir del próximo lunes dejarán el mercado provisional instalado en el estadio Caibil Balam y regresarán a ocupar su lugar en las distintas calles. Ellos justifican esta medida porque no tienen ventas y se terminó el convenio firmado con las autoridades municipales. Mike Castillo, desde el mercado provisional, nos amplía la información, pues se teme que estas acciones propaguen el virus. Mike, nos enlazamos contigo para que nos amplíes esta información. Muy buenas tardes, Paula, te saludo desde la cabecera departamental de Huehuetenango, y es que los comerciantes informales anunciaron que a partir del próximo lunes a ocupar el puesto que cada uno tiene en las calles de esta ciudad de Huehuetenango. Esto debido a que se terminó el contrato con la municipalidad para utilizar estas instalaciones que usted ve, que son el mercado provisional que se instaló por la pandemia del coronavirus. Las autoridades intentaron dialogar con los comerciantes para evitar que regresen a las calles por el riesgo que existe de que se puedan incrementar los contagios de COVID-19. Sin embargo, no ha sido posible. Los argumentos y las consecuencias pues recaerán no solo en la administración municipal, sino en los propios comerciantes. Al menos así lo reconoce el propio alcalde. Pues nuestros escenarios se ponen muy complicados. En Huehuetenango hemos tenido la dificultad de no poder habilitar un cementerio, de no poder habilitar un hospital, de no poder habilitar un albergue, y ahora la negativa de no tener un mercado más controlado, pues definitivamente complica el escenario ante esta pandemia que en Huehuetenango, si no ponemos cartas en el asunto, puede salírsenos de control bastante.
Los vendedores aseguran que regresarán a las calles porque en el mercado provisional no tienen las mismas ventas y no tienen la capacidad para poder ellos comercializar sus productos. Es por eso que ellos regresarán a pesar de las circunstancias que se puedan dar durante los próximos días. La municipalidad anunció que se instalará una mesa de diálogo para poder encontrar una solución previo a que el próximo lunes se dé el traslado. Es la información que tengo a esta hora. Con esto yo voy a regresar con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias, Mike, por habernos ampliado esta importante información. El departamento de Izabal registra un repunte de casos del nuevo coronavirus, teniendo como foco de contagio la cabecera departamental Puerto Barrios, con 185 contagios, de los cuales 127 se registran en la última semana. Donnie Stewart tiene los detalles. Adelante, Donnie, estamos listos para escucharte. Gracias, Paula. Así es, y es que ya son 273 casos los que se registran en el departamento de Izabal, pero el foco de contagio se da en la cabecera municipal, en la ciudad de Puerto Barrios, con al menos 127 casos en la última semana, de pasar de tener una cantidad menor de casos a esta cantidad, por lo que las autoridades muestran su preocupación e indican estas situaciones. Dentro de los 5 municipios que tenemos, 185 se registran en Puerto Barrios, 29 en Morales, 10 en Los Amates, 6 en el Estor y 10 en Livingston. Realmente los casos que están detectándose actualmente son un número de casos elevado, por lo tanto el riesgo que tenemos para la siguiente semana es importante, porque cada caso que diagnosticamos tiene un núcleo familiar a quien tenemos que ir a hacerle la visita domiciliaria, a llamarlos por teléfonos, a someterlos en cuarentena. Estas personas que están siendo diagnosticadas en este momento son de personas en edad económicamente activa que pertenecen a cualquier institución, empresa, restaurantes, en este caso también agentes de seguridad. Son parte de la población económicamente, o sea que genera ingresos a su familia, por lo tanto desarrolla un papel importante en la sociedad, ¿verdad? Como le indicamos en otras emisiones, la municipalidad ya cerró sus instalaciones. Se espera que también otras entidades puedan llegar a cerrar debido a que los contagios persisten, pero será la decisión que tomará cada una de las dependencias en coordinación con el COE municipal. Desde Puerto Barrios reporta Donnie Stewart, Noticiero Guatevisión. Cambiamos de información para conocer los contenidos que se han viralizado en las redes sociales. Iniciamos con este video en Twitter que tiene decenas de reproducciones y que fue compartido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se trata del momento en que, entre aplausos del personal médico, le dan egreso del Hospital del Seguro Social en Puerto Barrios, Izabal, a un hombre de 91 años que venció el coronavirus tras pasar 16 días internado. Aquí estoy, papá. Ahí está tu hija, mira. ¡Qué bendición! Es viral este otro video en Instagram que tiene cientos de reproducciones y que fue publicado por Brad Downey, del momento en que es retirada la estatua de Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, en su natal Eslovenia, luego que sujetos desconocidos le prendieran fuego el fin de semana pasado al cumplirse un año de haber sido colocada en el lugar. Y por último, es viral esta fotografía en Instagram que tiene miles de me gusta, compartida por Carmen Valdés, en la que recuerda de una forma muy emotiva a su padre Ramón Valdés, y quien interpretó a Don Ramón en la serie de televisión El Chavo del Ocho, que ha marcado a varias generaciones. En su cuenta en esta red social, la hija de Don Ramón suele compartir muy seguido este tipo de fotografías que mantiene muy bien guardadas en su baúl de los recuerdos. Recuerde que en guatevisión.com y en nuestras redes sociales podrá encontrar este y más contenido.
¿Y qué es lo que ustedes nos han enviado al sistema de Guate Reporta? Lo conocemos al regresar de la pausa. Y la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala tiene nuevo arzobispo. Se trata de Gonzalo de Villa, hasta ahora obispo de Sololá, Chimaltenango. El Papa Francisco lo hizo oficial al mediodía en Roma. Felipe Garrán nos trae los detalles desde la Catedral Metropolitana. Felipe, nos enlazamos contigo para que nos des más detalles al respecto. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Y es que desde el 24 de febrero de 2018, día en que falleció Monseñor Óscar Julio Vián, que nadie ocupaba el puesto de arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Gonzalo de Villa se convierte así en el arzobispo número 20 en la historia de Guatemala, el obispo número 38, y fue nombrado al mediodía de Roma por el propio Papa Francisco I. Hace unos instantes pudimos platicar con Gonzalo de Villa, el arzobispo electo, quien asumirá el cargo en septiembre próximo, para que nos cuente un poco de cuáles son los retos que se le vienen y cómo asumió este nuevo cargo. La labor del arzobispo creo yo que tiene que ser eminentemente pastoral, pero también por estar en la capital pues adquiere una mayor relevancia, digamos, a la hora de dar una palabra sobre temas que pueden ser controvertidos o que pueden ser motivos de que también desde una posición de búsqueda del bien común se haga algún llamado de atención a diferentes sectores, se busque también hasta donde sea posible ayudar a que haya un acercamiento. Vivimos sin duda un tiempo de mucha polarización y en general la polarización no ayuda al país. Defender los derechos, acordarse de la gente más pobre, que no siempre es necesariamente la que más habla o la que más se expresa. Español de nacimiento, pero afincado ya hace muchos años en América Latina. De hecho, lleva los últimos 13 en la diócesis de Sololá, Chimaltenango, y antes también estuvo aquí en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Platicamos también con el cardenal Álvaro Ramazzini, el obispo de Huehuetenango, sobre qué retos se le esperan a Gonzalo de Villa y qué espera de él como nuevo arzobispo metropolitano. En este país todavía somos herederos de un centralismo. Gonzalo va a ayudar realmente a hacer entender que somos todos los obispos los responsables de la Iglesia Católica presente en el país, y no entendería entonces que sea una perspectiva político, así entre comillas, lo que debería de orientar y lo que debería de darle significado a este nombramiento. Así, la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala tiene un nuevo cabeza. Se trata de un miembro de la Compañía de Jesús, igual que el propio Papa Francisco. Es el segundo jesuita que ocupa este cargo. Desde la Catedral Metropolitana y con imágenes de Carlos Hernández, yo vuelvo contigo al set principal, Paula. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Conocemos lo que ustedes nos envían al WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. El asesinato de Facundo Cabral se produjo el sábado 9 de julio del 2011 en la ciudad de Guatemala. Desde entonces el guatemalteco Rafael Santos Ramírez ha rendido homenaje al artista argentino. Este año no pudo acudir al lugar en donde se produjo el crimen debido a la cuarentena impuesta en el país, pero improvisó un altar en su casa para cumplir con el homenaje de este año. Cantando me he de morir y cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, pues desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Nunca como ahora para comprender y entender la lección, que no hay mexicanos, no hay chinos, ni hay peruanos, somos una sola familia. Porque la tierra de Dios, porque el viento trae noticias del pasado del abuelo, donde el hombre se recrea por milagro del amor. Habitamos la misma casa. Si no comprendemos esto, vamos a sentir más dura la lección. Este es mi mundo, tu mundo, nuestro mundo.
mejor negocio es apostar por la paz, invertir en el amor que nos salvará. Este es el mundo donde nos puso Dios. Y Homero Reyes se reportó desde Cuilapa, Santa Rosa, y nos envió imágenes del tragante de aguas pluviales que se ubica al frente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de este lugar. Las imágenes muestran que el concreto está quebrado y la rejilla está incompleta. Nuestro televidente pide a las autoridades locales que reparen este tragante para evitar inundaciones, porque se tapa con la acumulación de basura. Ana Sofía Villatoro López se reportó desde San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Nuestra televidente nos envió fotografías del puente Bailey que se ubica en la aldea Santa Ana. Esta estructura es la entrada y salida del poblado que está a 138 kilómetros de la ciudad capital vía Patulul, Suchitepeques. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Un día después que la Corte Suprema de Justicia retomara la suspensión de juzgados a escala nacional en Torre de Tribunales, quienes están hacinados son personas aprehendidas por diversas circunstancias. Además, en la clínica del organismo judicial hay pacientes que esperan ser examinados. El informe lo presenta Edwin Pitán. Adelante, Edwin, escuchamos la información que tienes. Hola, muy buenas tardes. Este día nos encontramos en Torre de Tribunales, un día después que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia volviera a suspender a escala nacional las funciones de varios juzgados, ello por los contagios de coronavirus que se han registrado en los trabajadores del organismo judicial. Hasta ayer las autoridades del organismo judicial habían confirmado el contagio de 117 trabajadores, 3 de ellos han fallecido y 179 personas más se encuentran en cuarentena. Hoy pudimos efectuar un recorrido acá en parte de Torre de Tribunales, específicamente en el sótano, y pudimos ver que personas que han sido consignadas recientemente están juntas, están hacinadas en alguna de las carceletas, y estos son algunos de los peligros que han advertido los sindicalistas del organismo judicial que se pueden observar en cuanto a las prácticas y protocolos sanitarios en Torre de Tribunales. Asimismo, como algo curioso fue que en la clínica del organismo judicial hay varias personas que esperan un chequeo médico. No se ha confirmado por qué están ahí, sin embargo, algunos trabajadores han indicado que podrían ser personas sospechosas que han sido contagiadas con COVID-19. Este es mi reporte con imágenes de Carlos Hernández, Edwin Pitán. Muchísimas gracias, Edwin, por tu información. Nos separamos un momento, pero regresamos con más noticias en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. El deterioro acelerado de la carretera a San Pedro Jocopilas, debo decir, en Quiché, provoca atasco de vehículos en las zanjas que se abrieron en la carretera debido a las lluvias y al abandono en su construcción desde hace varios años. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos cuenta que esta ruta es el acceso principal a 7 municipios del norte del Quiché y podría colapsar en cualquier momento. Buenas tardes, Héctor, cuéntanos sobre esta preocupante situación. Paula, muy buenas tardes. Hoy nos trasladamos hacia la carretera hacia San Pedro Jocopilas en Quiché, donde básicamente el paso se ha convertido en un calvario para cientos de personas que se dirigen a 7 municipios del norte del departamento del Quiché. Esto porque la carretera fue abandonada en su construcción y también las lluvias han provocado que se abran zanjas en el centro de la carretera. Entran a lo mismo a hacer sus bolsas. Entonces, es lamentable siquiera nuestras autoridades por un momento pasaran aquí con un carro pequeño. Usted sabe que cada quien tiene con lo que tiene, lo que le ha costado, conforme lo ha podido comprar. Ellos, como tienen buenos carros, pasan brincando como que son caballos. La construcción de esta carretera inició en tiempo de Otto Pérez Molina, cuando el ministro de Comunicaciones era Alejandro Sinibaldi. Sin embargo, quedó abandonada. Y después de 6 años, siguen las mismas condiciones, provocando serios problemas a las personas que transitan por ella. Esta es la información que tenemos desde el departamento del Quiché. Informo para Noticiero Guatevisión,
Héctor Cordero. Más de 12 millones de personas han resultado infectadas con el nuevo coronavirus en todo el mundo, casi la mitad de ellas en América Latina y Estados Unidos. El mundo superó el jueves los 12 millones de casos registrados del nuevo coronavirus. La pandemia, que ha dejado cerca de 550.000 muertes, sigue acelerándose y provoca cifras preocupantes en varios países. Estados Unidos es el país más enlutado por el virus, con más de 130.000 fallecidos, y en las últimas horas alcanzó los 3 millones de contagios reportados. El presidente Donald Trump continúa queriendo reactivar la economía pese a las advertencias del peligro de hacerlo demasiado pronto, ante un virus que suma miles de casos cada día. Su homólogo brasileño Jair Bolsonaro tuiteó el miércoles que gracias a Dios vivirá aún mucho tiempo, tras dar positivo en un test realizado esta semana. El gigante sudamericano tiene más de 1.700.000 infectados y más de 67.000 muertos por la enfermedad. Es el país más afectado de América Latina y el Caribe, una región con más de 132.000 fallecidos y 3 millones de casos. Por su parte, Perú superó los 11.000 muertos una semana después de haber iniciado un desconfinamiento progresivo, y México registró un récord de casi 7.000 contagios diarios el miércoles. En Chile, donde se han reportado más de 300.000 infectados y 6.500 decesos, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, como medida excepcional para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Por la afirmativa, 95 votos, 25 en contra. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos damos un recorrido por las noticias deportivas más relevantes. Ya volvemos. Por reajustes en el presupuesto del Consejo Departamental de Desarrollo, algunos proyectos ya no se ejecutarán este año. Las autoridades anunciaron que el impacto del coronavirus mermó la recaudación, lo que ha provocado reducciones considerables en el techo presupuestario. El CODEDE sufrió una readecuación de 13 millones de quetzales y la cifra podría aumentar en los próximos días. La recaudación presupuestaria afectará la planificación de obras a ejecutar durante este ejercicio fiscal. Los alcaldes serían los encargados de buscar las soluciones, según las autoridades. Ha estado un poquito complejo el tema de el avance del Consejo de Desarrollo debido al tema que estamos manejando de la pandemia, pero necesitamos agilizar documentación, necesitamos pasar la información de una entidad a otra para las debidas revisiones y avales. De acuerdo con el gobernador, han ejecutado 21 millones de quetzales del total del presupuesto. Son los alcaldes y los entes rectores quienes deben completar la documentación para que no se atrase la ejecución de la obra. Tuvimos una readecuación presupuestaria de parte del Ministerio de Finanzas Públicas, donde se nos ha hecho saber que tenemos una disminución en el presupuesto asignado para los proyectos 2020. Estamos todavía arreglando la papelería para darle inicio. También hice la gestión ante algunas entidades. Lo que queremos es que todos los municipios estén al día con su expediente para poder solicitar ya convenios que algunos ya se firmaron y los primeros desembolsos para proyectos 2020. Actualmente el presupuesto está en 167 millones de quetzales, aunque no se tiene la certeza cuál será la cifra final, pues continúan las readecuaciones. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Y en información internacional, China realizó este jueves un llamamiento a la reconciliación con Estados Unidos y propuso la elaboración de listas para identificar y resolver las disputas que mantienen ambos países. En un inusual discurso, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen chino, Wang Yi, reconoció que ambos países se enfrentan a los más graves desafíos desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1979 y expresó que desea que los lazos se desarrollen de una manera sincera, agregando que ambas potencias han de coexistir pacíficamente y enviar energías positivas. Y la Corte Suprema de Justicia determinó este jueves dar acceso a las declaraciones de impuestos de Donald Trump a un fiscal. La decisión dice que el presidente no puede blindar algunos de sus reportes financieros, como su registro impositivo ante los fiscales de Nueva York. 7 jueces apoyaron la decisión ante solo 2 en contra. Se conoce que la disposición no tendrá efecto inmediato y que los abogados del mandatario todavía tienen vías legales para retrasar su ejecución, argumentando que goza de inmunidad total mientras sea presidente de Estados Unidos. 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them.
Y por segunda jornada consecutiva, miles de personas se lanzaron a las calles encolerizadas con el gobierno tras el anuncio de un nuevo toque de queda durante el fin de semana por el aumento de contagios. Nubes de gases lacrimógenas y humo llenaron el centro de Belgrado, mientras algunos manifestantes lanzaban bengalas y otros objetos a la policía antidisturbios. La indignación se concentra en el presidente, a quien los críticos acusan de haber favorecido una segunda oleada de la epidemia al levantar demasiado rápido el confinamiento hace 2 meses para poder realizar las elecciones del 21 de junio. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que Rocío Lazo, María Luisa Gómez y Alberto Toro Bielma seguirán informándolo en las emisiones de las 6 y 9 de la noche. Nos despedimos con las imágenes de los robots de Boston Dynamics, Spot y SoftBank Robotics Pepper. Bailan en colaboración para animar al equipo de béisbol japonés Fukuoka SoftBank Hawks antes de su juego para la Liga Japonesa de Béisbol contra Rakuten Eagles, ya que no se permiten espectadores en el estadio debido a la pandemia del COVID-19. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.